Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Les comento que el día de hoy empezaremos, ¿cierto?, a revisar el funcionamiento de la motocicleta de conducción de motocicletas. Ya les recuerdo, como siempre, que ninguna clase teórica podrá reemplazar lo que puede hacer o lo que puedes aprender en una clase práctica. Denle, ¿cierto?, al estudio, denle a la práctica también, traten de, en lo posible, siempre tratar de tomar alguna clase práctica por ahí. Hay varias gente que se dedica a hacer clases prácticas, ¿cierto? Eh, que pueden ayudar mucho en cómo ustedes pueden lograr, ¿cierto?, ser unos buenos motociclistas y estar mejor preparados para una eventualidad. Funcionamiento de la motocicleta, dice. En esta unidad aprenderemos. En esta unidad aprenderemos. Vamos a conocer, dice, el funcionamiento de una motocicleta en su interior, neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Es importante que sepan que el día de hoy y mañana estaremos revisando este tema, ya lunes y martes, funcionamiento de la motocicleta. Miércoles y jueves, ya conducta vial, y viernes, seguridad, ya por si acaso. Ese es el itinerario para esta semana, ya. Entonces, lo que primero vamos a hablar hoy día, dice que el chasis o bastidor, ¿cierto? Se le puede llamar de las dos formas, de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. Entonces, los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? Esta horquilla y el brazo basculante, ¿cierto?, son parte de la suspensión, ¿cierto?, y amortiguación de la moto, ¿ya? En los dos sistemas voy a encontrar resortes o elementos elásticos, que quiere decir que se estiran y se contraen, se estiran y se contraen, esa es su función. Y también voy a encontrar un amortiguador, que es una especie de bombín, piénsenlo en un bombín, ¿cierto? Si ustedes el bombín lo tratan de juntar, ¿cierto?, con la válvula o la salida del aire apretado, hace una resistencia, ¿cierto? Ya. Algo muy parecido hacen los amortiguadores, ya hacen una resistencia, pero en vez de usar aire, usan aceite en su interior, es decir, el aceite de los amortiguadores no debería salir, sino que moverse solamente dentro del amortiguador a las distintas cámaras que tiene este, ¿ya? Por lo amortiguadores tienen aceite por fuera, significa que ya están fallados, ¿ya? Entonces dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo bascular, ¿ya? La horquilla, dice, va puesta al chasis por el cabezal de dirección. ¿Qué es el cabezal? El cabezal de dirección es esto que está aquí, ¿ya? El cabezal de dirección es importantísimo porque ahí radica o ahí cae prácticamente todo el peso de la motocicleta y del piloto, ¿ya? A través de rodamientos o cojinetes, ¿ya? Entonces la unión entre la parte que se mueve y el chasis se hace por medio de rodamientos. Esos rodamientos se cambian cada cierto tiempo y deben ser examinados, ¿cierto? Este funcionamiento por personal calificado, ¿ya? Súper importante. De la horquilla delantera dice posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. Dice, el brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Ya, el brazo basculante lo podemos ver acá. La horquilla delantera lamentablemente no aparece, pero el brazo basculante sí. El brazo basculante es esto que está acá. ¿Por qué se llama basculante?
¿ya? Y esta subida y bajada es controlada por este elemento amarillo que está acá, ¿ya? En este caso es un amortiguador solito, ¿ya? A esto le llamamos monoshock. Pero también existen otros amortiguadores, ¿cierto? Que son dobles, que lleva uno muy parecido acá, entre aquí, y otro por el otro lado, ¿ya? Esto es como, podríamos decir que es más moderno, ¿ya? Sin embargo, existen motos modernas, igual que también traen el sistema de suspensión con doble amortiguador, por decirlo así, por lado y lado, ¿ya? Recuerden que en este caso se llama monoshock, ¿ya? Es un sistema que, entre comillas, es más moderno, pero que ya lleva muchísimos años implementado en las motocicletas, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ¿ya? Vamos a seguir mejor con la lectura acá, después les voy a explicar eso. Entonces dice que la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral, ¿ya? El volante mantiene la rueda y la suspensión trasera, ¿ya? Chiquillos, tanto la suspensión delantera como la suspensión trasera, su función más importante es que la rueda se mantenga lo más tiempo posible en el suelo, ¿ya? Si la rueda se mantiene lo más tiempo posible en el suelo, tengo más control. Si tengo más control, ¿cierto? Voy a tener, ¿cierto? Mayor seguridad en la conducción, ¿ya? Así que súper importante que ustedes entiendan esa parte, ese. Entonces, si bien es cierto, la suspensión, la amortiguación colaboran mucho en el confort, es decir, en que vayan cómodos en la moto, en que absorban los impactos, etc., la principal pegada al piso posible siempre. Que la rueda esté lo más pegada al piso posible siempre, ¿ya? Entonces, ya. Y entonces nos dice que esta suspensión, ya, y esto aplica para las dos, tanto para la delantera como la trasera, consta por lo general de resortes, ¿cierto? Y amortiguadores telescópicos, ¿ya? Muy parecido a un bombín, como les digo yo, esos bombines redonditos de la bicicleta que entra y sale, ya, muy parecido a eso, es un amortiguador, ¿ya? Y el espiral es el espiral que nosotros vimos amarillo, ¿cierto? Abajo. En el caso de la suspensión delantera, ese espiral, ese resorte, va por dentro, no lo podemos ver, pero es más o menos lo mismo, ¿ya? Y si no, también podría ser cualquier otro elemento que proporcione elasticidad, que se contraiga y que luego se estire, ¿ya? Perdón. Importante dice, verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Ni pequeñas ni grandes, ¿ya? Normalmente las fugas de líquido de las amortiguaciones empiezan como una especie de transpiración, ¿ya? Uno dice, oh, está transpirando aceite, ¿ya? Porque es tan poquito lo que sale que va dejando un rastro muy pequeño de aceite, ¿ya? Ahí ya hay que detenerlo, ¿ya? ¿Qué se hace en las amortiguaciones? Se le cambian los sellos, ¿ya? Traen orrines, que son unos anillos de goma, traen retenes, ¿cierto? Que son tipo de estructura, y esas piezas se pueden cambiar, ¿ya? Obviamente hay que ver la disponibilidad de repuestos, en algunos casos son piezas muy fáciles de encontrar y en otros casos ya hay que comprar directamente, en otros casos ya hay que comprar directamente la pieza como repuesto a la propia marca, ¿ya? Pero es importante que nosotros podamos
hacer estas mantenciones cuando es debido. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas así, 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 lo primero es que vas a empezar a perder aceite y obviamente con el tiempo, ¿cierto? Va a ir bajando el nivel de aceite al interior de las amortiguaciones y después podría pasar que el aceite cada vez empieza a salir más, más, más y puede llegar a un punto en el cual tú puedes pasar por un hoyo, por ejemplo, y va a salir un chorro de aceite hacia afuera, ¿ya? Y obviamente eso va a producir o podría, puede caer en los frenos, puede caer en el piso y nosotros o otra moto o un vehículo pisar el aceite y provocar un accidente, o un peatón inclusive. ¿Ya? Entonces, ojo con ello, el aceite debe estar donde debe estar, ¿ya? No puede estarse saliendo el aceite hacia afuera, ¿ya? Siempre verifique la amortiguación, dice, que no tenga fugas de líquidos, ¿ya? Al tener mal sistema de amortiguación puede provocar serios daños a la conducción y control de la motocicleta. ¿Por qué? Porque si yo tengo una amortiguación mala, la moto cuando pasa por baches, el neumático se mantiene más tiempo en el aire, ya sin tocar el suelo. Y eso son minutos, segundos, y es pérdida de control para la moto y para el sistema completo, para la moto y el piloto, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, un chasis, ¿ya? Lo primero que les voy a decir del chasis es que normalmente están construidos de acero, ¿ya? Por lo general son de color negro, aunque podrían ser de cualquier otro color, porque es pintura, ¿cierto? Y existen también de otros materiales, como por ejemplo fibra de carbono, ¿cierto? Eh, aleaciones ligeras de aluminio, ¿ya? Magnesio, etcétera, ¿ya? Aleaciones ligeras. Eh, y lo más importante del chasis, desde mi punto de vista, es la parte legal. ¿Por qué? Porque este chasis, ¿cierto?, está inscrito en esta zona, en el cabezal de dirección, el número de parte, ¿ya? En realidad, el número de la moto. Y esto se llama VIN. Si lo quieren buscar por ahí, busquen información del VIN, ¿ya? Son 17 números, o en realidad es un código de 17 dígitos que tiene letras y números, ¿ya? Que nos puede decir si la moto es o no es fabricada, perdón, o en cierta parte del mundo. Por ejemplo, las motos que son fabricadas en Japón empiezan con la letra J, el número de chasis, ¿ya? Y así, hay otros países que se identifican con números, con uno, con dos, etcétera, ¿cierto? Pero esa codificación ustedes la pueden buscar. Lo importante es que sepan que este número existe y que es más importante inclusive que la patente, ¿ya? Porque puede ser que la patente de la moto que ustedes estén viendo, que le estén vendiendo, esté súper bien, pero en realidad el número de chasis no corresponde a esa patente. Por lo tanto, se pueden meter en algún tipo de problema legal, ¿ya? Entonces, ojo con ello. El número de chasis debe estar inscrito, ¿cierto?, de una forma legible, de la forma más, como le dijera, de la forma más pulcra posible, ¿ya? Que esté bien escrito, que sea escrito como si lo hubiera hecho una máquina y no como si lo hubiera hecho alguien, ¿cierto?, a mano, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Tampoco que esa zona se vea raspada, ¿cierto?, se vea irregular, ¿ya? Esa zona tiene que estar bien ahí, el número bien hecho, escrito, ya como les digo, debe parecer como si lo hubiera hecho una máquina. Ahora, para que ustedes se ubiquen en este chasis, si es que no se ubican, en esta parte de acá iría la rueda trasera, en esta parte de acá iría la rueda delantera, aquí llevaríamos el motor, aquí llevaríamos el asiento trasero, aquí llevaríamos el estanque, ¿ya? Súper importante. 2.2. El motor. Como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. ¿Qué significa eso? Que voy a tener un motor que quema solo combustible, en el caso de los de 4 tiempos, como son la inmensa mayoría de las motos que andan en la calle actualmente, y tengo un motor
que quema aceite y gasolina, ¿ya? ¿Que hay algunas motos todavía así? Sí, pero sobre todo se fabrican para la competición, ¿ya? Por ejemplo, las motos de freestyle, ¿ya? Estas que saltan en el aire, hace un truco el piloto y cae, ¿ya? Como la de Astroboy Villegas, ¿cierto? Que es un motociclista chileno que hace esta disciplina al más alto nivel, para que lo busquen por ahí, ¿ya? Javier Villegas se llama. Puedan ustedes, ¿cierto?, entender que esta moto está hecha para deporte ya se dejó solo para deporte. Antiguamente había motos que eran de dos tiempos y se utilizaban en la calle, pero antiguamente, en la actualidad, no sé si quedará alguna todavía por ahí que se venda, ¿ya? Pero la inmensa mayoría, no. La inmensa mayoría es una moto, ¿cierto?, que es de cuatro tiempos, que se vende ahora en la calle, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia y por qué para deporte todavía siguen haciendo algunas marcas motos de dos tiempos? Porque el motor de dos tiempos es mucho más agresivo, es como mucho más rápido, más explosivo, más potente de cierta forma, ¿ya? Es como que acelera de forma mucho más brusca que un motor de cuatro tiempos, ¿ya? También las motos que hacen trial, estas motos que van subiendo así como una pista de obstáculos, ¿ya? También esas motos son de dos tiempos en muchas ocasiones, ¿ya? Ahora, ¿por qué no se ocupan en la calle las motos de dos tiempos? ¿Por qué se dejaban de fabricar motos de dos tiempos para la calle? Porque la moto de dos tiempos, al quemar aceite de forma natural, es una moto mucho más contaminante, ¿ya? Y luego tenemos el sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor, ¿ya? Después dice, siempre controle el aceite con las pautas de... Ya lo hablamos recién, ¿cierto? El tema de que los motores de dos tiempos queman aceite. Ahora, vamos a hablar un poquito del aceite, ¿ya? Aceite es lo mismo que decir, hablar de aceite en un motor es lo mismo que decir, hablemos de lubricación en un motor. ¿Qué hace el aceite? Para empezar, todos sabemos que el aceite es resbaloso, ¿cierto? Si yo me echo aceite acá en la mano y me deslizo la otra mano por encima, va a resbalar mucho más suave que si yo no tengo nada. Los metales que están dentro del motor están continuamente en roce, como que estuvieran haciendo este movimiento, continuamente. Por ejemplo, este es el cigüeñal y esta es la biela y están haciendo continuamente esto, ¿ya? Los metales, ¿cierto? Aunque nosotros los veamos muy lisos, sobre todo los metales que entran en fricción en el motor, si nosotros los vemos, los observamos a simple vista, se ven extremadamente lisos. Inclusive, muchas veces se ve una terminación como de espejo. De hecho, se le llama a la superficie, se le dice, le vamos a dar superficie de espejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es tan plano, tan plano, tan plano, que parece un espejo. Pero, ahí está el pero, si yo lo miro, ¿cierto? Lo pudiera ver con un microscopio, la superficie ya no es tan plana, sino que es más rugosa. Y esa pequeña rugosidad, esas pequeñas crestas, ¿ya? Se van chocando unas con otras cuando los metales se van deslizando uno encima del otro o cuando están haciendo esto, ¿ya? Entonces esas pequeñas rugosidades, al ir chocando unas con otras, hacen que el material se vaya gastando poco a poco, ¿ya? Ahora, el aceite, ¿ya? El aceite, lo capa protectora, por decirlo así,